Seguimos entonces con los óxidos. En esta ocasión vamos a explicar las dos nomenclaturas que nos faltan. La primera ya lo explicamos en el video anterior. En esta ocasión vamos a hablar de la nomenclatura estequiométrica y de la nomenclatura moderna o stock, como están allá. Acá tenemos algunos ejercicios que vamos a desarrollar como ejemplo. Bien, cuando hablamos de la nomenclatura estequiométrica, en esta nomenclatura estequiométrica dice que se usan los prefijos cuantitativos. Prefijos cuantitativos de origen griego. Los prefijos cuantitativos, cada uno de ellos tiene un significado. Por ejemplo, cuando es uno, el prefijo que se utiliza para nombrar es mono. Cuando es dos, es di. Cuando es tres, es tri. Cuando es cuatro, es tetra. 5, penta. 6, hexa. 7, hecta. Y 8, octa. Hay más prefijos, pero lo dejamos ahí en 8 porque en la tabla periódica no hay un elemento que tenga más de 8 valencias. O sea, el número más alto de valencia es 8. Por esa razón lo dejamos hasta ahí. Pero existen otros prefijos, como por ejemplo el 9 es nona y el 10 es deca. Bien, entonces tenemos aquí 7 ejemplos. Vamos a empezar. Inmediatamente vemos el ejemplo 1 y yo puedo visualizar que ese ejercicio me dice que todavía no está desarrollado. Pero yo voy a nombrar estos 3 ejercicios y esto voy a hacer las fórmulas de estos 3, porque ya estos están nombrados. Entonces, ¿cómo yo nombro estos ejercicios? Si miro el primero, me doy cuenta que tengo que desarrollarlo. Ahora, ¿cómo es el desarrollo? Como lo explicamos en el video anterior. O sea, pasamos la valencia del oxígeno, que siempre trabaja con valencia negativo 2, para el cloro, y con la del cloro para el oxígeno. En este caso, como ninguno de los dos números son simplificables, pues entonces no se simplifica, o sea, no se le saca mitad. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Bueno, el 2 del oxígeno pasa para el cloro, y digo cloro 2, y el 5 pasa hacia el oxígeno debajo. Como yo les decía, los números pasan debajo cuando se hace el intercambio de valencia. Pasan debajo indicando que ese es un compuesto. ¿De acuerdo? Dos elementos se unen y forman un compuesto. Ahora, ¿cómo yo lo nombro? En esta nomenclatura tenemos que tener en cuenta en la estequiométrica, nosotros le damos el nombre con el resultado. O sea, nosotros vemos este resultado y a ese resultado es que le vamos a dar el nombre. En ese caso, nosotros vemos que el oxígeno tiene 5 átomos y el cloro tiene 2. ¿Cuál es el prefijo para el 5? Para el oxígeno. Entonces, me voy hacia arriba y veo que el 5 es penta. Entonces yo digo, se va a llamar penta, pero como empieza el penta con el oxígeno, entonces se elimina la A y se le pone la O de oxígeno, entonces va a decir pentóxido, ¿de acuerdo? Y veo que el cloro tiene 2, dicloro, y ahí está nombrado, pentóxido de dicloro. El pen es de 5 y el di es de 2. Entonces vamos al ejercicio 2. Veo que el ejercicio 2, yo puedo ver que ese ejercicio ahí ya está hecho. ¿Por qué yo sé que ese ejercicio está hecho, que no tengo que hacer el intercambio? Por dos razones. Primero, no está el signo de más que lo divide diciendo carbono aparte y oxígeno aparte. Y también los números que tienen no están arriba, están debajo. Cuando están debajo es porque ya el ejercicio está desarrollado. Entonces, como vemos, en el oxígeno hay un 2 y en el carbono ahí no hay nada, pero se asume que hay un 1 que no se marca. Entonces, ¿cómo yo le daría el nombre? En el oxígeno es 2. Entonces, ¿cuál es el prefijo para el 2? Dice que di. Entonces yo voy a decir dióxido ¿de qué? ¿Qué elemento es ese? Carbono, de carbono. En esta parte aquí, si ustedes dirán, pero el carbono tiene 1, debería ser dióxido de monocarbono. En este caso, el 1 solamente se utiliza para el oxígeno. Después todo lo demás se puede usar para el otro elemento. En ese caso, como el carbono solamente tiene 1 y el 1 no se usa para el carbono, pues se deja así. Solamente se utiliza dióxido de carbono.
El segundo, veo que el segundo también está desarrollado. ¿Por qué razón? Lo primero es porque no tiene los números arriba ni tiene el signo de más. Entonces, en este caso, aquí sí equivale poner la palabra mono, porque veo que el oxígeno tiene uno y ahí yo sí puedo decir monóxido de ¿quién? Como hay uno también, entonces digo carbono. Y ya ahí están nombrados y hechos los tres primeros ejercicios con la nomenclatura estequiométrica. Los otros tres, el 5, dice hectóxido de dicloro. En ese caso, como dice hecto, el hecta es de 7. Entonces, el di es de 2. ¿Y el di es para quién? Para el cloro. Entonces digo cloro, como dice 2, le coloco 2. Oxígeno, como dice 7, le coloco 7. Y ahí está hecho. Hectóxido de dicloro. En el 6, pentóxido de diyodo. Como es pen para el óxido, o sea 5, y de di para el yodo se simboliza con la letra I. Entonces dice di, y el pen para el oxígeno, el 5. Y ahí ya está hecho. Y el último dice trióxido de dibromo. Entonces el di para el bromo, bromo 2, oxígeno 3. Y ahí están hechos los tres ejercicios. Vámonos ahora a aquella nomenclatura. La nomenclatura moderna o stock. Esta nomenclatura es más usada para los óxidos básicos. Recuerden que los óxidos básicos es la unión de un metal más el oxígeno. Pero si aparece algún elemento de los no metales y ya sea indicado por el maestro o por el libro que le diga nombrarla con esta nomenclatura, se puede hacer. Pero regularmente la nomenclatura moderna o stock es más usada para los óxidos básicos y la estequiométrica es más usada para los óxidos ácidos. Vámonos ahora acá. ¿Cuáles son las reglas para la nomenclatura moderna o stock? Son las siguientes. Primero, escribimos la palabra óxido seguida del nombre del elemento y dentro de un paréntesis y en números romanos la valencia usada, o sea, la valencia con la que trabajó el elemento. Si vemos el primer ejercicio, nos damos cuenta que cobre más oxígeno. En ese caso, se ve claro desde lejos que no está desarrollada. Vamos a desarrollarla. Entonces, hacemos el intercambio de valencia, muy normal, pero me doy cuenta que los números son simplificables, o sea, que le puedo sacar mitad. Mitad de 2,1 y mitad de 2,1. ¿Por qué razón son simplificables? Porque ambos tienen mitad. Si tuviera solamente este mitad y este no tuviera, entonces no se le hace nada. Pero en ese caso, como ambos tienen mitad, pues se le saca mitad. Y el 1 del oxígeno pasa al cobre y el 1 del cobre pasa al oxígeno. Entonces cobre con el 1 que no se marca, oxígeno con el 1 que no se marca. Hay un dato muy importante que no se lo he dicho en los demás ejercicios que he explicado. Si ustedes se dan cuenta, esa O está del tamaño de la C de este lado. ¿Por qué razón? Porque esa O es mayúscula. Hay una regla en química que dice que cuando usted va a escribir las letras o símbolos de un elemento, por ejemplo, si es un elemento que tiene dos letras, como en el caso del cobre, como en el caso de este elemento, se escribe la primera palabra se escribe en mayúscula y la segunda palabra se escribe en minúscula, la C mayúscula y la C minúscula. Entonces, ¿qué pasa? En el caso del oxígeno, como es una sola, se escribe mayúscula. Si miramos el de abajo, está la primera letra mayúscula y la segunda minúscula, porque esas dos letras simbolizan a un solo elemento. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que aprender a escribir los elementos. Bien, entonces ya desarrollé ese ejercicio. Ahora lo voy a nombrar usando la nomenclatura moderna. Entonces, me dice que primero escribo la palabra óxido. Óxido ¿de quién? De cobre. Y dentro de un paréntesis y en números romanos la valencia con la que trabajó el cobre. ¿Qué número tiene el cobre? 1, pero no es ese número que usted va a poner. Es el número con el que el cobre trabajó. ¿Dónde trabajó el cobre? Con valencia 2. Entonces usted va a poner en paréntesis con la valencia con la que él trabajó aquí, que es valencia 2. Y ahí está.
óxido de cobre, dentro de paréntesis, número romano, el número 2. Vámonos con la segunda. Vemos la segunda, que es el plomo, y vemos que el plomo está hecho, ese ejercicio está hecho, ambos sabemos por qué están hechos. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a nombrarlo. Primero escribo la palabra óxido, seguida del nombre del elemento, de plomo, dentro de paréntesis la valencia con la que él trabajó. Bien, entonces nosotros vemos ahí a simple vista que hay un 1. Entonces usted diría, 1. No, no trabajó con valencia 1. ¿Por qué razón? Porque ambos tienen 1. Si ambos tienen 1, era porque antes de este resultado había que 2 y 2, igual que en el de arriba. Por ejemplo, miren el de arriba acá. Tiene 1 ahí y 1 ahí. ¿Con qué valencia trabajó? Con valencia 2. ¿Por qué sabemos que con valencia 2? Porque antes de llegar al resultado, aquí está el 2, que se le sacó mitad a ambos. Eso mismo pasó en este ejercicio. Como ahí hay 1, se supone que antes de llegar a ese resultado, había en ambos elementos, como ustedes saben que el oxígeno siempre trabaja con valencia negativo 2, era porque ambos tenían valencia 2. Entonces se le sacó mitad a ambos dos, entonces quedó 1 y 1. Entonces, ¿qué número yo pondría aquí? 2, porque trabajó con valencia 2. Ahora, si miramos el ejemplo de abajo, miren qué peculiar, es muy parecido al de arriba, lo único que son diferentes elementos y la otra diferencia es que el oxígeno acá tiene 2 cuando ahí tiene 1. Si veo que el oxígeno aquí tiene 2 y aquí tiene 1, era porque antes ese 2 que está aquí estaba aquí y el 1 que estaba aquí estaba en el oxígeno. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes saben que el oxígeno no trabaja con valencia negativo 1. Era negativo 2. O sea, que aquí había un negativo 2 y aquí había un 4. ¿Por qué razón? Porque cuando se le sacó mitad de 2, 1 que pasó para acá. Y aquí había un 4, mitad de 4, 2 que pasó para allá. Entonces, colocamos lo mismo, la palabra óxido de PT, el elemento PT es platino. Entonces digo óxido de platino. Y dentro de un paréntesis, ¿qué valencia yo voy a poner? 2. No, recuerden, ese 2 antes era de este elemento y el 1 de aquí antes era de este elemento. Entonces el oxígeno sabemos que no trabaja con menos 1, sino con menos 2. O sea, que era menos 2 y más 4. Por lo tanto, aquí va un 4, porque el platino trabajó con valencia 4. Y ahí está nombrado. Vámonos al 4. Están los nombres, yo voy a escribir los ejercicios. Lo primero que dice óxido de hierro. Sabemos que el hierro es Fe. Y el oxígeno, veo que el hierro tiene aquí una valencia 3, o sea que trabajó con valencia 3, le pongo el 3, más el oxígeno, que sabemos que trabaja con menos 2, cuando hacemos el intercambio, entonces eso me va a dar Fe, el 2 pasa para acá, y el 3 pasa para allá. Y ya ahí está el resultado de ese nombre. Bien, entonces en el ejercicio número 5 dice óxido de titanio 4. Si miramos en la tabla periódica, el titanio es Ti y dice que es 4, entonces colocamos el 4 de arriba, más el oxígeno que sabemos que trabaja con menos 2. Hacemos el intercambio y eso me va a dar Ti, mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Entonces Ti 1, que no se marca, o 2. Y ya está hecho el ejercicio 5, perdón. Y el 6 dice óxido de potasio. Pero veo que acá no hay paréntesis ni número dentro de paréntesis. En ese caso, como sabemos que no, o sea, como vemos que no tiene nada, pues sabemos, inmediatamente debemos de notar, de pensar que cuando pasa eso, porque el elemento solamente tiene una sola valencia. Si tiene una sola valencia, entonces inmediatamente le ponemos esa. Vamos al potasio. El potasio vemos acá que tiene valencia 1, entonces yo pongo el potasio con valencia 1 positivo, más el oxígeno que es menos 2, y eso me va a dar óxido de potasio. El 2 del oxígeno pasa para el potasio y el 1 del potasio pasa para el oxígeno que no se marca, y ya ahí está hecho el último ejercicio. Muchas gracias.